¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues me pilláis aquí probando en la presentación directamente. Fijaos la parrillada de mosquitos que hemos montado del Cupra Formentor VZ5. Un coche especial, como ya sabréis si estáis un poco puestos en el tema. Llegados a este punto no sé si decir la palabra mágica, la palabra prohibida o no decirla. ¿La digo o no la digo? Sí, es el coche más potente que ha producido en toda su historia SEAT, o al menos el grupo SEAT como lo hemos conocido siempre, porque ahora los coches potentes pasan por Cupra, como sabéis, y esto es una vuelta de tuerca más, es algo especial porque Cupra, por decirlo de alguna manera, se está poniendo a prueba a sí mismo, fabricando un coche que va a tener solamente 7.000 unidades de tirada. Son conscientes de que es un coche que tiene poco mercado porque es muy deportivo, muy potente y muy caro, siendo como es un Cupra. Es el primer Cupra, el primer coche de SEAT que tiene casi 400 caballos, 390, y también el primer coche de Cupra que pasa de los 60.000 euros, 65.000 euros de precio para un vehículo cuya principal característica, como ya sabréis a estas alturas, es lo que lleva aquí debajo del capó, el corazón, que viene directamente de Audi y de los RS de Audi, ese 2.5 TSI que llega aquí hasta los 390 caballos, por eso de no pisarle la potencia a la marca premium por excelencia del grupo Volkswagen. Bueno, este coche se basa en la versión de 310 caballos, es la misma base y eso implica dos cosas, básicamente. La primera, que el coche tiene tracción integral y eso implica igualmente que el maletero en lugar de 450 pasa a tener 420 litros. Y ahí acaban prácticamente los parecidos, porque sobre esa base, como digo, hay un montón de cambios técnicos para asumir todo ese extra de potencia que tiene este VZ5. Y por si no fuera poco, nos acaban de contar que no solo esas 7.000 unidades limitadas para todo el mundo, el que primero las compre se las queda, no hay tasas por países, va a tener dentro una versión limitada más que se va a llamar, no lo sabemos cómo se llama, pero lleva un color especial que le llaman Taigo, es un color más clarito y también en el interior lleva un cuero y unos asientos distintos, unos acabados distintos en el salpicadero, acabados en un marrón napa. Es un coche pensado para aquellos que quieren una estética más de lujo, más diferencial y también más premium, ¿no? Porque con los Cupra Formentor en general y estos en particular tienen una estética muy agresiva de coche deportivo con la pintura mate. Básicamente hay tres colores, está este gris, está el azul ese grisáceo mate también que está teniendo mucho éxito y el negro, y el que quiera otro color en este modelo en concreto va a tener que esperar a que salga esa versión especial. 999 unidades de las 7.000 van a ir para esa versión especial. Y luego, al margen de todos los detalles técnicos que te voy a ir desgranando durante el vídeo y según lo vayamos conduciendo, nada más en cuanto a estética, cuatro detalles muy importantes. El spoiler delantero, tanto el delantero como el trasero, van con un acabado de fibra de carbono muy agresivo y distinto que lo hace reconocible si te fijas en los dos coches. Por supuesto, los pasos de rueda y la talonera en color negro es otro elemento distintivo. En el resto de Formentores está en gris oscuro, y estas llantas específicas también muy importantes de 20 pulgadas, nada menos que 255, 35, 20 de neumático en este coche, para poder alojar ahí dentro otra bestia, aparte del motor, que son los frenos que lleva este coche. Aquí ya nos quedábamos cortos con Brembo, y los frenos vienen con unas pinzas de 6 pistones y un disco, todo ello firmado por Akebono, un especialista de los sistemas de frenada deportivos. Muy importante porque este coche es un auténtico misil. Estamos hablando de 4,2 segundos en el 0 a 100 y una velocidad autolimitada de 250 km por hora, a la que aparentemente llega de manera pletórica y que incluso rebasa con muchísima fuerza. Es un coche que, además de los detalles estéticos del interior y del exterior, atrás lo que más reluce con diferencia, y quizá lo diferencial de este coche por encima de todo, son esos 4 escapes puestos en diagonal con ese acabado en un color bronce que es muy característico de Cupra. En el interior nos encontramos prácticamente con un Cupra Formentor equivalente al 310 caballos, salvo un detalle muy importante y crucial en un coche como este, que es el asunto de los asientos. Todos vienen con bucket. Yo diría que los que vienen de serie más que bucket son semi-bucket, son unos asientos de una sola pieza, pero con menos orejas. Y estos que estamos utilizando hoy en este coche son unos buckets denominados Cap Bucket, que tienen mucho más alerón, tienen mucha más oreja para recoger el cuerpo y son bastante más voluminosos. De hecho, yo diría que incluso son rozando lo excesivamente voluminosos. Ahora os voy a explicar por qué en el interior. Unos asientos
excelentes, por otra parte, que vienen además por detrás con el detallito de llevar el acabado en fibra de carbono, lo cual es verdaderamente llamativo y le da caché a un coche como este, muy llamativo, que tenga todo eso, pero luego, por ejemplo, no tenga unos asientos con ajuste eléctrico. Un detalle que a mi juicio desmerece un poquito teniendo en cuenta el precio que estamos pagando por un coche, precio, por cierto, que viene ya con todo el equipamiento posible. La única opción que vas a poder tener es elegir por esa versión especial con unos colores y acabados distintos, o por otro lado ponerle el equipo de Beats Audio. Además de los Beats Audio, estos asientos y nada más, ya está, eso es todo lo que puedes elegir. Eso sí, viene con casi 400 jacos, ese motor de 5 cilindros que es glorioso en otras marcas del grupo, específicamente los RS de Audi, y que, si os parece, ha llegado el momento de volver a traer a la vida para probarlo, conducirlo y contaros todos los detalles de cómo va este Cupra Formentor. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, pues vamos a hacer el procedimiento con vosotros. El arranque en el volante, algo que cada vez está más de moda, ¿verdad? El sistema multimedia idéntico al del resto de los Cupra Formentor o Seat Leones, con todos los pros y contras que tiene esta pantalla táctil, que bueno, pues no es lo mejor del mundo por el asunto precisamente de tener que utilizar el climatizador con estos botoncitos de dudosa ergonomía, pero es lo que hay. Una pantalla, por cierto, que ya comienza a quedar incluso un poquito anticuada con las cosas que están saliendo actualmente en el mercado, ¿no? Pero poco más se le puede reprochar. Hablando de manejo y utilización, aparte del botoncito para arrancar el coche, tenemos un botoncito de Cupra en el volante que nos permite poder cambiar el modo de conducción que tiene el coche. Y es llamativo que, bueno, dos cosas. La primera, si dejas el dedo puesto unos segundos, se te va a poner en el modo Cupra directamente, que es el modo más deportivo que tiene el coche. Hay un modo Plus, un modo deportivo Plus, que es a donde tienes todo programado al máximo nivel. Podemos seleccionar aquí todos los modos de conducción e igualmente desde la palanca de cambio podemos seleccionar un modo D, un modo S o un modo S avanzado, pero teniendo la máxima deportividad presente vamos a tener que entrar en la configuración dentro de la pantalla para seleccionar el modo Cupra, el modo individual o un modo drift que tiene este coche igualmente, que es un modo en el que se desconectan los controles electrónicos de ayuda a la conducción, incluido el ESP, y que lo que hace es partir el reparto de potencia para mandar más potencia al eje trasero y que de esa manera tengamos el juego para poder ir de lado, algo que lógicamente no se recomienda que nadie haga en carretera abierta, salvo bueno, pues que tengas mucho conocimiento y control de lo que estás haciendo. ¿Y qué tal va? Te preguntarás este Cupra VZ5. Bueno, pues la verdad es que, como digo, tiene muchos matices y es muy interesante. Este coche tiene un ajuste especial de la suspensión, aparte de los frenos es 10 milímetros más bajo que la versión de 310 caballos. Aún así, no es un coche especialmente alto, pero si alguien está pensando que aquí dentro va subido como en un SUV, pues no. Este coche tiene una posición de conducción que podría ser prácticamente igual, con matices, a la de un turismo. Eso sí, no puedes bajar el asiento especialmente, pero la posición de conducción podemos decir que es prácticamente equivalente a la de un turismo y eso está muy bien. La posición de conducción, caes perfectamente en el sitio. Lo único que no me acaba de convencer personalmente es que en este coche, que ya es un poquito cercana la consola central, con estos buckets tan grandes, noto que mi rodilla va demasiado pegada aquí a la consola central, que es de un plástico duro, como estarás escuchando, y bueno, pues aquí haberle puesto un acolchado, una almohadilla al coche no hubiera estado nada mal. Los señores de Cupra, si lo quieren tener en cuenta, pues sería bastante de agradecer y bastante recomendable en un coche que está hecho para tomar curvas. Y hablando de tomar curvas, como digo, el coche tiene muchos matices porque ese DCC que tiene el control electrónico de la amortiguación permite tener varios tarados, se pueden configurar muchas cosas y entre la configuración más cómoda del vehículo y la más deportiva hay un salto importante. Y es importante subrayar que incluso en la configuración más deportiva el coche sigue conservando cierta capacidad para aislarte del terreno. O sea, no pienses que este VZ5 en su configuración más deportiva es un sacamuelas o un coche. Yo diría que los coches de Audi son todavía más duros que este Cupra Formentor VZ5. A mí una de las cosas que más me llama la atención del coche es que conserva esa faceta familiar, especialmente si lo llevas en modo confortable, y que, bueno, pues no es un coche especialmente incómodo. La verdad es que me lo esperaba más duro, me lo esperaba más tabla, teniendo en cuenta que eso es lo que hacía antiguamente Cupra. En este caso, pensando que es un coche de masas y un coche de familia, lo han hecho de una manera que es aceptable para poder trasladar una familia con él. Desde luego hay coches más confortables, pero con esa suspensión de dureza variable la cosa se maneja bastante bien y, para mi sorpresa, el coche tiene un grado de confort
bastante destacado, como digo, especialmente si lo llevas en los modos más relajados. Lo segundo que me llama la atención para bien es lo bien que pisa el coche. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que el coche es muy noble, que cuando estás dentro de la curva, si cometes un error o tienes que pisar el freno, el coche te va a perdonar, pero no solo eso, lo más importante es que además el coche sigue con muchísima precisión la trayectoria que tú le mandas en el volante, sin, como digo, que vayas conduciendo una tabla insufrible. Y eso es muy valorable y para mí es la característica más brillante que tiene el Cupra Formentor como coche. Dos cosas más. Una, dejadme que haga una mención específica para los frenos. En un vehículo como este, los frenos son muy importantes. Os he contado que va con unos frenos específicos sobredimensionados. Los discos traseros de acero son macizos, pero le he estado dando mucha zapatilla al coche y los frenos han aguantado. He notado un poquito de pérdida de tacto, he tenido que hundir un poquito más el pedal de freno, algo normal, pero no se han descompuesto a pesar de que los he puesto realmente al límite. Y lo segundo es que el tacto del pedal de freno es bueno, pero en la primera parte de la presión falta mordida. O sea, para ponerles un 9 o un 10, para ponerles un 10 directamente, el tacto del freno tendría que ser un poquito más duro. Hay que pisar un pelín más de lo que uno tendría en cuenta. También hay que tener en cuenta, valga la redundancia, que este coche ya lleva cerca de 5.000 kilómetros y no ha tenido una vida, podríamos decir, fácil en estos 5.000 kilómetros que ha hecho, porque es un vehículo de demostración que se ha estado poniendo al límite, entiendo que durante muchos kilómetros, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero lo cierto es que este vehículo a nivel dinámico sorprende, sobre todo, ya no por el nivel de deportividad, sino porque además lo hace con un nivel de confort muy aceptable. Y no es un deportivo radical, aunque nos pongamos, no es un deportivo radical, pero se le acerca. Se le acerca porque además el tacto del motor, como te puedes imaginar, es un tacto muy bueno. Es un motor que está muy lleno, que impresiona por lo que acelera, pero sobre todo lo que más impresiona quizá, o al menos a mí, es por lo que acelera cuando ya vas a alta velocidad. Es de esos motores a los que les importan poco las velocidades a las que vaya, que él siempre va a estar acelerando como un poseso, sin tener en cuenta, pues eso, que estamos ya a velocidades muy superiores a lo que marcaría el raciocinio, ¿no? Así que el motor, ¿qué es? Pues el motor es una cosa pletórica, que sobrepasa con creces la velocidad máxima oficial, que seguramente sin limitación se acercaría a los 300 kilómetros de velocidad punta y que llega al final del cuentavueltas de una manera absolutamente exultante. Un motor que es además muy eléctrico, muy lineal, en el que el retraso del turbo está bastante bien matizado. Tenemos aquí un indicador de presión del turbo como a la vieja usanza. Y luego cuando lo tenemos en el modo más deportivo y le apretamos, pues tiene un sonido delicioso, que en ningún caso igualmente va a ser un motor escandaloso, salvo lógicamente si hacemos esto en una carretera de montaña, de ir haciendo reducciones y llevando el motor al corte, pues evidentemente nos va a devolver ese bonito sonido de los 5 cilindros a ir rugiendo a todo lo que son capaces de dar. Ahí lo tienes. Otra cosa muy interesante que tiene este coche, en la que Cupra nos han estado explicando, que lo han hecho así a propósito, es que cuando tienes el cambio en el modo más deportivo, el coche es capaz de retener, al contrario que otros vehículos pseudo deportivos. Aquí te permite retener el cuentavueltas en la zona más alta para que el vehículo no te haga cambios de marcha que no son deseados en situaciones en las que estás apurando en curva. Y otra cosa que para mí ha pasado el test, la prueba, y que tenía mis dudas sobre ellos, es este coitus interruptus con el que muchas veces las marcas nos obsequian a la hora de fabricar vehículos como este, de corte deportiva, en el que la enfrenada de emergencia, el servofreno, está constantemente haciendo saltar los warning y aplicando frenada de emergencia porque cree que estamos haciendo una frenada de emergencia cuando lo único que estamos haciendo es una deceleración fuerte. Bueno, pues en este Cupra Formentor ya tienes que pisar duro, ya tienes que pisar fuerte para que eso ocurra. De hecho, se supone que el servofreno electrónico está también con un cambio de tarado en este vehículo para evitar que eso suceda, y lo han conseguido. O sea que tenemos frenada y margen de frenada a fondo, y vive Dios que este coche frena de verdad. Sí que tengamos esa molesta alerta y esa, sobre todo, intervención en la conducción, que no te creas que pasa en coches que son pseudodeportivos, porque le pasa incluso hasta un Yaris GR. En este Cupra Formentor no pasa, y eso es una muy buena noticia. El interior del Cupra Formentor, por lo demás, a nivel de materiales, acabados, es idéntico al de sus hermanos de gama, y es de las cosas que, respecto al precio que tiene el coche, pues más costaría de defender. Pero bueno, es el precio, valga la redundancia, que hay que pagar por llevar ahí delante ese motor y un sistema de tracción y transmisión que realmente parece brillante. Un sistema que permite, entre otras cosas, además, el hecho de tener aquí estas dos grandes levas en el volante y jugar como si fueras un piloto
en un circuito con un sistema de cambio que permite retener marchas en los modos más deportivos y que seas tú el que tiene el control y no el cambio automático. Y hablando de tener el control, es curioso, hablando de matices al principio del vídeo, como cuando he hecho mis primeros kilómetros con el Cupra Formentor por carretera abierta, la sensación que he tenido es que era un coche incluso tirando a un poco fofo, ¿no? Me ha sorprendido por poco deportivo en los inicios, haciendo lo que estoy haciendo ahora, yendo por autovía, circulando a una velocidad normal, relajadamente. El coche lógicamente se siente algo más duro de lo normal, pero me parecía un poquito fofito, incluso que se balanceaba a lo mejor un poco más, sensaciones subjetivas. Claro, luego eso te das cuenta que está unido a que este coche conserva algo que comparte con el León o con el Golf o con todos los coches que están hechos a partir de esta plataforma, que es que todos los interfaces de conducción, todos los mandos son muy suaves. En este caso no hay cambio manual, pero esos coches tienen un cambio manual que entran y salen las marchas con una facilidad, con una suavidad, que no hay que hacer fuerza, para entendernos. Con el volante pasa lo mismo, con el freno pasa lo mismo, o sea, son tactos que están todos premeditadamente, podríamos decir, blandos, o no sé si es la palabra correcta blando, pero que hay que aplicar poca fuerza para utilizarlos, pero eso no es un problema porque son precisos. Y ese es ahí donde está el matiz. Y quizá por eso, al principio, tenía la sensación de que no estaba conduciendo un deportivo puro, pero luego cuando te tiras de cabeza a una carretera de montaña o a un circuito a conducirlo de verdad, te das cuenta de que vaya de que sí, que es un deportivo, solo que es un deportivo que efectivamente no es un deportivo radical, y tachando esa palabra de radical, lo que nos queda es un deportivo con el que puedes viajar con la familia de una manera perfectamente normal, tener un vehículo en el que las personas que vayan contigo vayan a padecer incomodidad. Y hablando de comodidad, también el sonido del motor, un motor muy gordo, un motor muy potente, cuyo sonido está matizado igualmente cuando pones el coche en los modos más deportivos, suena muy bien, pero nunca llega a ser estridente. Y desde fuera igualmente también el sistema de escape está hecho para que lo oigas llegar y lo oigas salir, pero sin que sea un vehículo estridente o que vayas dando la nota por allá por donde vas pasando, ¿no? Simple y llanamente estás escuchando un coche potente, un coche deportivo, sin llegar a molestar a nadie. Así que este es el Cupra Formentor VZ5. SEAT ha hecho un esfuerzo muy grande. Ha tocado todos los sistemas electrónicos para hacerlo más deportivo. Lleva suspensión variable, lleva un modo drift, ha cambiado el servofreno para hacerlo más deportivo igualmente y que no sea intrusivo con la conducción deportiva. Ha cambiado los frenos y ha cambiado la caída de las ruedas. Incluso ha hecho un coche muy ambicioso sin que pierda esa pátina de Cupra Formentor que tanto nos gusta. Y eso lo piensas exactamente, y es lo que están haciendo marcas como Mercedes, como BMW o como la mismísima Audi con las versiones más deportivas de sus coches. Por ahí va el mercado. Coches que gracias a la electrónica son utilizables en el día a día. Y bueno, pues la gracia de este coche es que aún y teniendo un precio alto, está por debajo del precio de las versiones que serían equivalentes en esas marcas. Esa es ni más ni menos que la razón de ser de Cupra. Y este es ni más ni menos que el VZ5. Nada, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante. A mí me quedan ya 30 kilómetros para acabar con él y a seguir disfrutándolo pues hasta que llegue el último kilómetro. Nada más, queridos amigos, hasta el siguiente vídeo. No olviden suscribirse. Adiós.